Hola, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Almesqueda, ya les habían mencionado eso. Y ya tengo 10 años en Cauce Ciudadano y es increíble que estos espacios todavía me cuesten trabajo. Em, un poco retomando lo que decían los compañeros brasileños en relación a la percepción de tristeza que sienten de nosotros y de desesperanza. Julián Levarón alguna vez tuve la oportunidad de compartir con él un espacio, de escucharlo. Y él decía que los mexicanos teníamos el problema de que nos habíamos quedado esperando un Quetzalcóatl que nunca ha llegado. Siempre hemos esperado que alguien venga y nos salve y que seguimos esperándolo. Y creo que eso es lo que queremos ahora, ¿no? Ya no queremos que alguien nos venga y nos rescate. Y este proyecto que les voy a compartir es de un grupo de jóvenes en Cuautla que justamente están apostando por eso. Entonces, también es importante decir que este joven que iba a venir a presentar el proyecto, un funcionario del consulado, vio en él un inmigrante en potencia y no alguien que tenía algo importante que venir a compartir con ustedes y no le dio una visa. Entonces, el grupo me permitió hablar y contar un poco de su historia y contar parte de su historia también me permite compartir un poco de lo que Cauce hace en territorio. El proyecto se llama Argin, tú sales primero y está enfocado a dar talleres de fútbol. Ya tiene año y medio que se comenzó con esto y hasta la fecha seguimos con bastantes niños. De 4 años a 10 años. Es satisfactorio para apoyarlos, ¿no? Y ayudarlos a distraerlos de otras cosas que se manifiestan aquí en la comunidad, como es la drogadicción y el alcoholismo. Para que salgan un poquito de su rutina de la escuela y pongan en actividad su mente, ¿no? Y su cuerpo. Como el respeto, la unidad, que hay ocasiones en que hay niños que tal vez se topan en la calle y ni siquiera se conocen, no se hablan, y a través del deporte o en el taller que se ha impartido, pues tienen a tener una comunicación o una amistad ya. Hay dos familias que no se quieren entre ellas en nuestra misma colonia. Y dos, o sea, un hijo de cada familia va al taller de fútbol y los niños son muy amigos. Entonces nos damos cuenta que en eso al menos sí cambia. Eso. Y el de portero, con medio que se ponga para que entre. Queremos ampliar un poco más, no solo enseñar fútbol, sino otro tipo de deportes, ¿no? Que los chicos conozcan, igual involucrar más a los papás. Tenemos el tema del deporte, meter el deporte como método de salud. Queremos completarlo con la alimentación. O sea, también que tengan ellos, digamos, algo que compartir con sus hijos. O sea, podría ser lo de los cultivos. Y fue cuando se nos ocurrió lo de meter el método de hidroponía y cultivo casero, para que lo hagan así con la familia, se ahorran dinero y tienen un método saludable para alimentarse. Bueno, pues nosotros conocimos a Cauce porque en la colonia todas las noches llegábamos a jugar fútbol, pero ya éramos puros grandes, puros jóvenes, casi no veías niños en la colonia. Entonces pues llegaron ellos con el taller de graffiti y pues sí, nos quedamos ahí con ellos, quedó 2 semanas el taller. Ya después del taller ellos propusieron que tenían recurso para apoyar proyectos. Entonces, debido a que pues sí se daba mucho lo de fútbol ahí en la colonia, pues decidimos dar un taller de fútbol y acondicionamiento. Y ya pues como vieron que sí funcionaba, pues dijeron que nos iban a dar la oportunidad de darlo en más colonias. El proyecto sí iba bien porque no había alguien que fuera líder. Los 4 tomábamos la decisión en conjunto. Si uno no estaba de acuerdo, pues buscábamos otras alternativas. En la comunidad, pues para que se mantenga unida y tenga una cultura deportiva. Y en los padres, pues para que vean que hay cosas que no conocían de sus hijos y aprendan de que
pues les gusta el deporte y que ellos pueden aportar algo también, no nada más nosotros como maestros o instructores. XOs, hugs and kisses, turn vicious with that word dishes. It's different, it's switching every situation you live in. Este es como ya está el proyecto, ya lleva 2 años, pero ¿qué es lo que hicimos para comenzar a trabajar con este grupo de jóvenes? O que este grupo de jóvenes, que lo único que se hacían era en las noches ir a jugar la cascarita a la cancha, pues ahora tengan un espacio para 59 niños y adolescentes, donde 2 veces a la semana van a tomar clases de fútbol y ahora están tomando básquetbol y ahora los papás van a hacer hidroponía. Entonces, ¿cómo hicimos un poquito el proceso? Y esa es la carnita que les vamos a compartir. El contexto en Cuautla, estos son un poco de números, cuando el número de habitantes son 175,207 personas, es una comunidad pequeña. El 52.5% son jóvenes entre los 15 y 29 años de edad. Tiene 56 localidades irregulares, esto quiere decir que hay mucha migración de otros estados hacia este municipio y entonces alrededor hay colonias sin infraestructura, sin espacios públicos y por consiguiente muy poca vida comunitaria. Durante el 2014 se registraron 50 homicidios, 10 secuestros, 57 violaciones, 400 robos con violencia y 62 casos de extorsión. Si hicieron un estudio de comparación de tasas por 100,000 habitantes y Cuautla es el primer municipio a nivel nacional con extorsión. Es todavía más que Cuernavaca, que es uno de los más violentos a nivel nacional. Y cuando nosotros llegamos a trabajar en el 2012 a esta colonia que se llama Niño Artillero, 6 meses antes había habido una balacera donde habían participado militares y el crimen organizado y habían dejado un cuerpo descuartizado en una calle. Entonces, en ese contexto es que llegamos. Los componentes, pues ya un poco los abordó Carlos, habilidades para la vida, que lo que buscamos es que tenga impacto en 3 esferas, consigo mismo, con los otros o con su ambiente social y con el entorno, con el ambiente físico. Y esto genera resiliencia individual y comunitaria. No llegamos igual con el tema, esto es habilidades para la vida y les venimos, no. Buscamos que las actividades culturales tengan este componente integrado, es decir, que los facilitadores dentro de sus talleres dinamicen actividades que las desarrollen de manera natural utilizando el arte y la cultura como un vehículo de expresión. Empezamos con el trabajo de calle, que es literalmente recorrer la colonia, y estas son algunas imágenes que recogimos durante esta primer visita. Me gustaría mucho que pusieran atención justamente en este aspecto físico. Estos son los grafitis que tenían en la colonia, ¿no? Ese es cuando nosotros apenas llegamos y empezamos a platicar con ellos, ¿no? Había una oferta al menos de 5 talleres donde cada grupo decidía cuál quería comenzar y entonces ellos deciden el tema de graffiti. El grupo es el equipo de personas que me acompañan a hacer esta primera intervención, es un grupo de jóvenes, ahí están, que tienen estas características. Son jóvenes que ya habían participado de alguna actividad de causa en otros estados y que tenían algún talento o alguna actividad artística que los distinguía, que eran grafiteros, que eran raperos, que en su vida cotidiana habían desarrollado esto, y entonces fueron formados por causa y se integran ahora como facilitadores y son ellos quienes acompañan en un primer momento. Hay otras 2 compañeras que también se integran, que son psicólogas, que nos ayudan al tema de la sistematización, porque ellos son muy buenos para hablar y para tener contacto con la gente, pero para el tema de la sistematización ahí teníamos una bronca. Y entonces es que se incorporan estas 2 compañeras que también hacen el recorrido con nosotros. Aquí están un poco las imágenes. Se utiliza el espacio público para poder hacer el uso. Aquí les puse esta imagen justamente para lo que queríamos hacer con el taller de graffiti, o les propusimos, era una galería de sus seres queridos. Y entonces hubo quienes pusieron a sus familias que ya habían muerto o a una persona significativa en sus vidas. Entonces ahí era como cómo cruzábamos con habilidades. Los chavos comenzaron a cuidar el espacio o hacer un cuidado de la gente que iba ahí.
trabajábamos muy noche, como a las 12 de la noche, 10, 12 de la noche, y ellos empezaron a llevar café y pan, que parecería un detalle muy insignificante, pero que no. Eso significaba que habíamos logrado generar confianza, que habríamos generado un cariño, que habíamos logrado generar afecto con estos jóvenes, y eso se estaba viendo reflejado. Un poquito del trabajo y el taller. Y esto es lo que ellos hacen ahora con su espacio público. Esos grafitis que ustedes vieron al principio, deciden rehacerlos, y ahí les muestro un poco la hora, ¿no? 12:27 de la noche, bueno, de la madrugada. Y es así como terminan los grafitis que empezaron con Kiko. Sí, viva Zapata. El proyecto, cuando les planteamos el tema del proyecto, porque ellos empiezan con el ¿y ahora qué? Una de las dificultades que nos enfrentamos es la desconfianza, ¿no? Nos decían, muchos han venido a querer hacer proyectos con nosotros y jamás nos han cumplido. Entonces tuvimos que estar muy presentes de cualquier manera, física, virtual o telefónicamente. Si ya recibimos, no te preocupes. Pero además hubo un proceso de acompañamiento en el diseño del proyecto. Hicimos un diagnóstico participativo con ellos. Y entonces, en el taller de diagnóstico, ellos fueron encontrando que las personas que ya no estaban yendo a la cascarita o a jugar fútbol a la cancha, habían empezado a tener conductas que tenían que ver con el consumo de drogas, con actividades delictivas o que ya habían muerto. Entonces ellos dijeron, nos gusta el fútbol, somos buenos en eso, y entonces la cancha y el fútbol hay que recuperarlo para que niños y adolescentes no caigan en todo esto. Y es como empiezan. Son jóvenes, son albañiles todos al momento de empezar el proyecto, algunos son padres jóvenes, hay un maestro de educación física que es Omar y que es el que iba a venir, pero que al momento de empezar el proyecto no había encontrado trabajo como profesor de educación física en alguna escuela y que es el que se encarga de formar al resto de los compañeros que eran muy buenos en fútbol, pero que no sabían nada de cómo dar un taller o cómo hacer la parte didáctica y pedagógica del tema físico, y entonces él es el que los pone a estudiar a todos. Compran el material y empiezan a impactar en el espacio público. Ellos compran pintura, comienzan a pintar la cancha, porque si van a utilizar la cancha quieren que se vea bonita y que sea un espacio digno para quienes van a participar del taller. Lanzan su convocatoria y los niños comienzan a llegar. Los sacan a dar la vuelta, a correr alrededor de la cancha. Este es su primer día de actividades. Tenían apenas unos 15 niños y niñas. Pero además con el taller y con el proyecto, ellos buscan dotar de infraestructura a su espacio público y compran estos aparatos que en México se han vuelto muy populares, pero hacen un ejercicio público muy interesante. En la búsqueda de estos materiales, encuentran que son muy baratos y entonces empiezan a preguntar por qué entonces construir un parque o construir un espacio público es tan caro. Ahí están se forman, ya casi termino. Y este es el grupo de niños y adolescentes. Le han dado continuidad a este proyecto por 2 años. Es un esfuerzo que ni siquiera una organización civil le tiene ese mérito. Han logrado que los niños participen y la comunidad. Han gestionado recursos comunitarios. Los niños en reciprocidad, el primer torneo que ellos hacen, no les dicen y les regalan estas flores y este reconocimiento que es de padres y madres y de los propios alumnos. Ya casi termino. Entonces, los invitan a jugar en la liga municipal. Ellos gestionan un segundo torneo y el grupo de jóvenes que están en fútbol más grandes
donan todos sus trofeos para los niños. El maestro de fútbol de los grandes dona las casacas. Los papás ponen la comida. Entonces, toda la comunidad se vuelca ahora a cuidar a estos niños y adolescentes, y ya no solo son ellos. Y bueno, ahora esta es una de las fotos que quería que vieran. La diferencia del espacio público físicamente ha modificado. Esta es su cancha ahora, y una de las condiciones para gestionar el techo de esta cancha fue que el ayudante de la cancha de la colonia les dijo al municipio: en mi colonia, martes y jueves hay niños jugando y necesitamos mejor infraestructura. Es decir, ya impactaron en su espacio. Y bueno, sus últimas preguntas son… Uy. Con las actividades del proyecto, la mayoría de la comunidad participa y se involucra con nosotros. Y las preguntas ahora son: ¿nos podemos constituir como organización civil? ¿Qué otros conocimientos necesitamos para poder mejorar la intervención? Y en eso es el que estamos acompañándolos. Gracias.